Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Federico Infante de Microhuasca. Vamos a empezar con ese conversatorio que le llamamos Hablemos de Microdosis con tres doctoras en neurociencias, pero vamos a, eh, vamos a dar la oportunidad de 5 minutos para los que todavía se están incorporando y más bien invitarlos a que en el chat eh, de este Zoom puedan un poco poner de qué ciudad son, de qué país, ¿no? Eh, para irnos un poco conociendo entre todos, ¿sí? ¿Qué tal? Mucho gusto. Miguel, desde Bienvenido, Chile. bienvenido, Miguel. Bueno, ahí está María José de Chile, Sandra de España, ¿no? Está Fernando de Ecuador. En una linda comunidad, ¿no? Que nos estamos Hola, reuniendo. buenos días. José Seija de Perú, Arequipa. Qué gusto. Bienvenido de Arequipa, Perú. Sí. Gracias. También está Santiago de Chile, Barcelona. Sí. Muy bien. Vamos a poner los micrófonos en silencio. eh, y si tienen comentarios o preguntas que hacer, la hacen por el chat, ¿no? Para los ponentes, las ponentes que hoy día nos acompañan. ¿Mm? Bueno, está de Argentina, Javiera. De Chile, de Ramiro está de Sinaloa, México, Antonia de Santa Cruz, Bolivia, bueno, de City Bell, Argentina está Valeria, de Chubut, Argentina también está Fanny. Bueno, se está conformando, juntando Agus de Uruguay, una linda comunidad latinoamericana, iberoamericana, ¿no? Porque también tenemos estos participantes de Europa, bueno, de España, bueno, está Beatriz que creo que es de Madrid, pero que ahora está en Ámsterdam, Gotemburgo, ¿no? O es de Ámsterdam, Gotemburgo y está viviendo en Madrid. Jan de Colombia, bueno, estupendo, ¿sí? Esto, excelente. Eh, bueno, nada, felicitar y agradecer a todos por ser súper puntuales, ¿sí? Y yo creo que ya somos 46, podemos empezar. ¿Qué les parece, chicas? ¿Empezamos? ¿Sí? Ya todos dicen que sí. Y bueno, el resto de las personas se irán incorporando. Entonces lo estamos grabando en Zoom y lo vamos a grabar en YouTube para las personas que no han podido asistir, ¿no? Hoy día. Eh, bueno, eh, queremos darles la bienvenida a este conversatorio. Hablemos de microdosis. Constanza, te voy a pedir que entres al YouTube de Microwatt, que cheques que se está transmitiendo, por si acaso no vaya a ser que hay algo que no haya hecho bien. Eh, Hoy día este es un ciclo de conversatorios que vamos a hacer cada 2 semanas con facilitadores, facilitadoras graduadas de Microhuasca que están trabajando para que compartan sus experiencias, sus saberes. Y hoy día hemos convocado a tres participantes, a Nidia Reyes, que nos acompaña desde México. Nidia es psicóloga, es doctora en neurociencias, es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un doctorado en neurociencias y un postdoctorado en neuroendocrinología de la Universidad de Bristol en Inglaterra. ¿Sí? Y se ha especializado en estudios en sueño y ciclos circadianos y los cambios que se presentan en el cerebro bajo el efecto de ciertas sustancias
y en situaciones extenuantes, ¿no? Bienvenida, Nidia. Tal vez quieras dar un saludo para que te conozcan todos, ¿sí? Hola Fede, hola, mucho gusto. Gracias a todos por acompañarnos. Estoy súper contenta de estar aquí, de la invitación, de conocer estas maravillosas personas. Y bueno, pues bienvenidos todos. Gracias, Nidia. Bueno, también nos acompaña Mariana Carraza Torre desde Córdoba, Argentina. Mariana es licenciada en biotecnología en la Universidad Nacional del Litoral Argentina y doctora en neurociencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque también tiene una maestría en genética de España, ¿no? Y su especialización ha sido en plasticidad neuronal, memoria y aprendizaje. Y ha trabajado durante mucho tiempo en lo que es estimulación cognitiva de niños, entre otras cosas, por supuesto, ¿sí? Bienvenida, Mariana. De repente puedas saludar a todos los que nos acompañan. Gracias, Fede, gracias. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar, por ser parte, por tener ganas de compartir un poquito lo que traemos para conversar, porque como eso es, ¿no? Un conversatorio. Súper contenta y agradecida por la invitación y no mucho más, ya dijiste bastante, después lo iremos charlando de a poquito. Así que nada, bienvenidos a todos y gracias por estar. Gracias, Mariana. Sí. Esto nos acompaña también Claudia Pisani Alvear, ¿no? Claudia, es bioquímica y PhD, Philosophy Doctor en neurociencia por la Universidad Católica de Chile. Y además es presidenta y cofundadora de CIEP Chile, la Sociedad Interdisciplinaria de Estudios Psicodélicos de Chile, y cofundadora de la Fundación Risas de Chile, ¿no? Bueno, aparte es egresada como facilitadora de microdosis de antiógenos de Microhuasca, Perú, como igual que Nidia y Marian, ¿no? Pero también tiene otras especialidades que, bueno, ya lo iremos comentando. Bienvenida, Claudia. Hola Fede, gracias por la bienvenida. Hola a todos quienes nos están acompañando desde tantos lugares diferentes. Estaba mirando ahí el chat de muchos lugares distintos. Mm. Estoy contenta de estar en este espacio, como agradecida de que me hayan invitado y de estar compartiendo también con Mariana y con Nidia y contigo Fede, con el equipo de Microhuasca. Un poco nerviosa también, normal. Y expectante de lo que va a ser esta conversación, que siento que van a salir cosas bien interesantes que vamos a poder compartir. Así que gracias. Gracias, Claudia. Sí, lindo que digas nerviosa, porque yo también estoy nervioso. Creo que cuando queremos compartir estos temas que están en la frontera entre la ciencia, la espiritualidad y los saberes así, que salen del marco normal de la ciencia, todos nos ponemos un poco nerviosos, ¿no? Bueno, vamos ahora sí a preguntarles a las tres, y primero le voy a preguntar su opinión a Nidia, luego a Marián y luego a Claudia sobre cómo así estas tres damas académicas que han dedicado años a- al estudio de especialización en lo que son neurociencias, dan un paso o un salto, no sé, a conectarse con plantas maestras, ¿no? Que algunos le llaman o las mencionan como plantas sagradas también. A ver, Nidia, ¿cuál fue tu experiencia, tu paso? Y de repente, tal vez las tres podrían agregar si siguen trabajando como neurocientíficas o ya como que también eso, como lo han puesto en paréntesis, no sé, ya nos contarán, y están en otro plano, ¿no? Bueno, todos tenemos curiosidad. A ver, Nidia, te escuchamos. Gracias, Fede. Bueno, me da gusto saber que no soy la única nerviosa, ¿no? Bueno, en efecto, es bastante, supongo que abrumador, ¿no? Tenso hablar de estos temas, sobre todo cuando venimos de una preparación, platicándolo con Mariana y Claudia, tan académica, ¿no? Yo prácticamente 15 años de mi vida estuve en un laboratorio, ¿no? Haciendo investigación.
No puedo decir que he dejado la neurociencia porque la investigación siempre me llama, pero lo hago de otra manera. Estudié, bueno, 15 años en investigación, que aprendí mucho, fue fascinante y confieso que fue un tiempo, un periodo muy oscuro en mi vida, lo que me llevó, lo que me trajo al camino de las plantas maestras. Y de aquí reconocí la sabiduría, el entendimiento, el aprendizaje, ¿no? Y fue muy interesante para mí haberlas encontrado. Mi vida cambió de una manera radical. Vengo de una familia de científicos, entonces la ciencia estuvo en mi vida toda la vida hasta mis 34 años, que pues esto, ¿no? Pasaron situaciones personales muy difíciles y de pronto pues decidí, ¿no? Ya para mí la academia estaba siendo muy abrumadora. Siempre le voy a ser eternamente agradecida a todos mis maestros, a mis profesores, el camino de la ciencia occidental como tal, ¿no? Yo empecé, creo que tendría que decir que siempre me llamó, había algo en mi camino que me llamó, porque yo, mis primeros años en investigación los hice en el sistema endocannabinoide, entonces pues había algo, ¿no? De esto por ahí. Y siempre como psicóloga, en mi formación como psicóloga, yo decía, quiero dedicarme a la psicología clínica para atender a adolescentes que tengan pues problemas con sustancias. Entonces empecé en investigación y me fui involucrando mucho en la academia y eso, siempre estaré agradecida con la academia, todo lo que me dio, pero llegué a este camino que no solo me dio sanación personal, sino que me permitió entender que mi camino era compartirlo, ¿no? O sea, cuando yo pude comprender por qué había llegado aquí, fue lo único que pasaba en mi cabeza era el deseo de poder compartir lo que había aprendido, lo que las plantas me dejaron, el camino que decidí tomar, pues eso, cambió mi vida, ¿no? Me dedico ahora, soy terapeuta, no solo hago facilitación, ¿no? De microdosis, también tengo algunas preparaciones con técnicas contemplativas, mindfulness, filosofía aplicada, y pues todo me llevó a este momento donde agradezco no solo la invitación, sino a conocer personas maravillosas, ¿no? En el camino muchísimos maestros. Y eso, pues así fue mi camino, la verdad fue, yo digo, era parte de lo que me tocaba vivir, porque probablemente si no hubiera pasado ese momento oscuro en mi vida, seguiría en la academia, pero ahora me siento tan plena en este camino y conociendo a tanta gente, y bueno, pues feliz de estar aquí. Gracias, Nidia, qué lindo testimonio, ¿no? De que nos estás compartiendo. Bueno, y ahora que me gustaría preguntarle a Mariana esto, que, que bueno, es instructora en mindfulness, se formó en Mindfulness Argentina y es facilitadora en microdosis de enteógenos. Esto, ¿cómo así hubo este paso, este camino de de las neurociencias o la academia a este proceso de abrirte al mundo de la meditación como el mindfulness y bueno, los enteógenos, las plantas maestras? Bueno, estaba ahí un poco reflexionando las ganas que tengo ahí de compartir cómo fue mi paso a paso, pero llevaría a lo mejor mucho tiempo y podría tanto aburrirlos como divertirlos. Pero yo siento que en ningún punto fue como un salto, ¿no? Siempre como que en mí estuvo esta como estas ganas de escuchar, de compartir, de este trabajo con un otro, no en pos de un bienestar, y este alma como curiosa de querer saber, ¿no? Que yo creo que la que me llevó a mi formación de base, que es la biotecnología, la licenciatura. Eh, como algo como que me parece súper importante es lo que a mí me gustó mucho de la ciencia, siempre fue el saber, el poder estar en mesada, los experimentos, ¿sí? No tanto la parte de la burocracia y donde el mundo de la ciencia ya académico, donde se pierde un poco este espíritu de estar investigando realmente, ¿no?
Entonces, bueno, después justamente de biotecnología, intenté comenzar psicología, por lo cual siempre estuvo ahí como esa beta de entre las humanidades y la ciencia. Pero bueno, ahí fue que me fui a hacer eh, esta maestría en España en genética y luego sale el mundo de las neurociencias y nada, me fascinó porque trabajé en plasticidad neuronal, pero luego me pareció que hasta ahí llegaba, porque ya me tocaba después ser la administradora de un laboratorio y toda la carrera científica, y ahí es donde yo ya encontré ese stop, si se quiere, con el ámbito académico. Y bueno, y ahí aprovecho y tomo algunas formaciones para trabajar con estimulación cognitiva con niños, queriendo ya como volcar eso que siempre estuvo en mí. Y luego eh, otra vez vuelvo a sentir que necesitaba algo más, que todavía no estaba en mi lugar. Siento que siempre hubo como mucha autoescucha. O sea, en mi camino que fue como una cosa, una formación, después la otra, y que alguien podría decir, ¿cuánta diversificación? O sea, un poco perdida. Sí, pero fue la única manera que yo encontré para encontrarme realmente, autoconocerme y hoy como estar haciendo realmente algo que sí me gusta, que sí elijo hacer y en donde sí me siento cómoda, ¿no? Entonces, bueno, después viene esta oportunidad de hacer un instructorado en mindfulness, ahí empiezo a trabajar con niños y con adultos también con mindfulness. Llegan las microdosis de plantas sagradas a mi vida de una manera inesperada, tengo la experiencia, adoro lo que despertó en mí y entonces dije, es momento de eh, poder también transmitir este conocimiento y me di cuenta que no era tan sencillito, que había muchas cosas que desconocía y que para hacerlo de manera como responsable, ordenada, tenía que formarme. Y ahí aparece Microhuasca, la certificación, que bueno, el primer módulo es la experiencia personal, realmente como acompañada y demás, eh, del proceso de microdosificación y nada, fue maravilloso. Y bueno, ahí es donde surge un poco esta posibilidad hoy que tengo de hacer lo que me gusta, integrando un poquito todos esos saberes. Eh, pero bueno, esto que hablábamos de este salto, yo creo que fue un poco dejar el conocimiento basado como en la empiria objetiva tradicional, método científico, y pasar un poco a continuar transmitiendo conocimiento, pero cultivado a partir de la experiencia personal, ¿no? Una especie de autoempiria, por así decirlo, ¿no? Otro tipo de conocimiento que para mí es tan o más válido, tal vez, que el conocimiento netamente científico, ¿no? Así que bueno, un poquito más o menos por ahí fue mi caminito. Gracias, Marian. Bienvenida. Excelente. Bueno, Claudia, ¿no? Claudia, esto es facilitadora, además de ser facilitadora de microdosis de enteógenos por microhuasca, es facilitadora de experiencias ritualizadas con cacao ceremonial maya en Quibok, México. Es coach estratégica por Global Impact. Bueno, y esto ha dado conferencias sobre salud mental a mujeres enamorada de la naturaleza, amante de la música, compositora y cantante. O sea, bueno, no te vamos a pedir hoy día que cantes, pero de repente después nos cuentas dónde te presentas como cantante o cuándo o como compositora para escucharte. Pero ahora tal vez compartir con nosotros esto, ¿qué te llevó de la bioquímica a las neurociencias, ese doctorado en una universidad tan exigente como la Universidad Católica de Chile, a las plantas maestras? Gracias, Fede. Em, ¿Qué me llevó de un lado para el otro? Como que las escuchaba y como que decía, ¿en qué momento? Yo creo que es un camino que parte desde, bueno, escuchaba a Nidia, también me pasó, doctorado como que fue un espacio de una autoexigencia así brutal, en donde me enfermé, po. O sea, como que tuve como un burnout, sí, de Mm. estrés.
Y esa experiencia fue también así como, como que sentí después de eso como que tuve como una suerte como de segunda oportunidad, así como no quedé con secuela después de eso. Pero fue una experiencia como, yo estuve con una parálisis de cuerpo completo por 2 meses, por un burnout. Entonces, ese momento de mi vida como que me di cuenta que no valía la pena, ¿verdad? No valía la pena esa búsqueda, ¿no? Como de éxito. Em, y desde ahí se volvió un tema muy relevante para mí como el preocuparme por mi salud mental. Como que me di cuenta como de lo importante que era en mi vida, más allá de todo lo que estaba haciendo. Siento que fue todo un camino hasta llegar a las plantas maestras, porque eh, mm, estaba pensando en qué momento, porque yo además tenía una forma muy como, aparte de estar muy arraigada a la ciencia, mi forma de pensar, también tenía una mala opinión sobre las drogas. Entonces también como que mi llegada fue en un momento de mucha apertura también a, a tener experiencias nuevas. Eh, pero mi primera experiencia, bueno, mi primera experiencia fue con psilocibina, con honguito, y me di cuenta que no era una droga. Eso es lo que a mí me sucedió, como que me di cuenta de el potencial que tenía la experiencia, como que lo pude vivenciar. Eh, y, y fue tan importante que después tomé también como decisiones importantes respecto a mi vida en cuanto a lo que estaba haciendo con mi vida, en el fondo. Eh, y, e inevitablemente me acercó a la espiritualidad. Como que siento que fue como ese camino de encontrarme, ¿no? De encontrarme, y ahí inevitablemente se hizo este nexo entre esta mente súper material y este otro lado sutil que antes quizás no lo había considerado, no sé, no lo había visto. Entonces ahí siento que fue mi apertura hacia las plantas maestras, con todo este potencial que pude como vivenciar. Eh, no sé si respondo sí. Sí, Claudia, gracias por tu testimonio y a las tres, ¿no? Porque creo que es importante también que todos los que estamos acá presentes las vayamos conociendo en una dimensión como más personal, ¿no? Ahora me gustaría preguntarles a las tres y de repente a Marianne y luego a Claudia y luego a Nidia que respondan esto. Cuando hablamos plantas maestras, que algunos le llaman sagradas, ¿no? Claro, estamos pensando en ayahuasca, estamos pensando en los hongos y los cibios, pero con el perdón de los ingenieros forestales y los botánicos, porque si están acá van a decir, los hongos no son plantas, es un reino aparte. Pero bueno, como nosotros somos neófitos, vamos a hablar de ellas como plantas en general o como enteógenos, para que sea un concepto más abarcador. Bueno, pero también está el San Pedro, que conocido en quechua como guachuma, el peyote de México, ¿no? El yagé, que es el ayahuasca en Colombia, bueno, todas estas que son plantas maestras y sagradas, digamos. Y la pregunta que yo les haría es, esperando a que primero responda Marian, luego Claudia y luego Nidia, es, ¿qué son para ustedes plantas maestras? ¿Por qué se les llama maestras? ¿Qué les dice a ustedes? Bueno, desde el corazón, pero desde la mente, pero también desde el corazón. A ver, Marian. ¿Cuál es tu experiencia y lo que puedas compartir con nosotros? Bien, déjame pensar la respuesta, no mentira. Este, yo creo que el tema de llamar maestras tiene que ver con otro tipo de enseñanzas que podría ser el autoconocimiento profundo al que nos llevan, ¿no? Mm, Porque sobre todo cuando están bien acompañados los procesos, bien formados, son procesos de mucha profundidad
que nos hacen, al menos en mis propuestas así lo planteo, nos hacen poner un stop, ¿sí? Y voltearnos a ver, ¿sí? Y entonces empezar a conocernos, ¿no? Empezar a conocernos realmente, ¿sí? Ahí es donde realmente surge esto de este concepto de maestros, porque nos enseña, pero nos enseña a nosotros mismos, ¿no? Nos enseña a saber quiénes realmente somos, porque si realmente hacemos una pausa y una mirada consciente, porque todo esto, tanto mindfulness, por ejemplo, que las tres tenemos conocimientos de mindfulness, como estas plantas maestras, expanden lo que es la conciencia, ¿no? Entonces, es un momento de realmente saber quiénes somos, de sacar nuestras versiones más auténticas, lo cual no necesariamente es fácil, ¿sí? Ni sencillo ni cortito, pero sí atravesamos procesos de profundo conocimiento y aprendemos a justamente saber, como digo yo siempre, quiénes no somos realmente, ¿no? O sea, dejamos de definirnos, ¿sí? Y empezamos a desidentificarnos de esto sí que no soy. O sea, empezamos a sacarnos, a salirnos del personaje que construimos para estar hoy en día sosteniendo todo lo que sostenemos y empezamos como a cuestionar todo nuestro sistema de creencias, si se quiere, ¿no? Entonces, oh, ahí hay muchísima sabiduría y justamente podemos como depurar ese canal y entonces decir, ok, si quiero esto, si pienso esto no lo pienso, esto de dónde lo saqué y ahí es donde empezamos a cuestionarlo todo y realmente a saber. Por eso yo siempre digo que es como el saber teórico, convencional, tradicional de la ciencia, basada en papers, congresos, difusión científica en general, y la que pasa uno por el cuerpo, ¿no? Y ahí yo creo que hay muchísima sabiduría, cuando uno realmente está atento y dispuesto, sobre todo, a voltear a verse y conectar con su ser más auténtico. Así que creo que ahí radica un poco la maestría de estas plantas, en expandir nuestra conciencia principalmente. Gracias, Marian, por tu aporte. Y Claudia, ¿tú qué dirías esto? Para ti, ¿qué son plantas maestras, plantas sagradas? Aparte de lo que ya Marian ha aportado, que imagino todos, digamos, nos identificamos, pero ¿qué podrías agregar o complementar? Sí, gracias, Fede. Eh, sí, lo escuchaba Mariana y estoy absolutamente de acuerdo. Mm, mm. No sé qué más agregar yo a decir eso. Mm, Me, me, me lleva un poco a pensar en algo que dijo el Oscar de la CIEP, como maestras justamente porque te enseñan, ¿cierto? Te muestran, como decía Mariana. Em, y estaba pensando como desde dónde, ¿no? Desde dónde vienen, desde dónde te enseñan. Y, por ejemplo, como los hongos son organismos que viven acá en la Tierra como demasiados más años que los seres humanos. O sea, tienen una experiencia de supervivencia y como de resiliencia, adaptabilidad, como estoy pensando desde este otro lado como más animista, ¿no? Desde el lado más como de la sincronización que hacemos a la hora de, de, de- de- de comernos un honguito. Entonces, como desde ese punto de vista también como sincronizamos con un ser súper evolucionado, como con una sabiduría así súper... eh, una gran sabiduría, que tiene mucha experiencia, ¿no? Entonces, también pienso que desde ahí también, como más allá de lo que podemos explicar como de los neurotransmisores y lo que pasa, como que la experiencia tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa sabiduría que vienen a mostrarnos, como con la elegancia con la que de repente nos muestran algunos escenarios que nunca nos habíamos planteado y que de repente solamente eso te hace así, tener una toma de conciencia así gigante
Y hemos tenido, me imagino, varios acá esa experiencia como súper potente de la experiencia, como donde puedes resignificar hechos de tu vida, súper... eh, y en el fondo siempre he creído que al final el sanador no es, o sea, la medicina somos nosotros, ¿no? Como tomar esas decisiones para que eso cambie. Pero ya pudiendo verlo, ya está más simple, pues como ya te enseñó para dónde es y ahora Mm, tú con tu sanador interno, mm. muévete por ahí. Gracias, Claudia, por tu aporte. Bueno, Nidia, ¿tú qué nos dirías en tu experiencia personal? Ya. ¿Qué Pues yo son coincido, plantas maestras? gracias, Fede. Yo coincido, ¿no? Con Claudia y con Mariana. Creo que en efecto las plantas maestras son maestras, ¿no? Son sagradas porque lo que nos enseñan tiene Mm, una profundidad que a veces en el transcurso de nuestra vida nos ha sido difícil entenderlo. Y en efecto hay una expansión de conciencia muy importante que ellos nos enseñan. Y lo que me gustaría a mí agregar es que en efecto sí hay una introspección muy importante con las plantas maestras, nos enseñan ese camino, pero también hay una conexión con el todo. No solo es una sanación propia, es una sanación para entender a la otredad también, para entender la conexión que tenemos, no solo con el universo, con la energía total, sino con el otro. Entonces, cuando hablamos, desde mi perspectiva, cuando yo hablo de una expansión de conciencia, no es solo aquello que nos entrega a nosotros, nuestro entendimiento, nuestro autoconocimiento, nuestra expansión de conciencia, nuestra resignificación de experiencias, sino también es el entendimiento del otro, de la otredad, el compromiso que tenemos también para atender la otredad, ¿no? Para volvernos una comunidad completa. Y eso definitivamente nos lo entregan las plantas maestras, nos lo enseñan. A veces, pues como buenos maestros, ¿no? Que son, tenemos que poner atención y el aprendizaje está en nosotros, ¿no? Como dice Claudia, pues nos toca a nosotros, ¿no? En efecto, porque nos podrán enseñar, pero hay que poner mucha atención y hay que esforzarnos para que ese entendimiento podamos también convertirlo en acción. Y en acción para, no solo para nosotros mismos, sino para los demás, ¿no? Para poder voluntariamente estar en esta conciencia expandida, ¿no? Haciendo el bien no solo para uno, sino para todos. Gracias, Nidia, qué lindo, qué potente tu mensaje. Ahora quiero, en esa línea de lo que has planteado, hacerles una pregunta entre personal bueno, y más allá de lo personal. Y de repente empezar con Claudia, luego contigo Nidia y luego con Marian para que compartan sus reflexiones. Y tiene que ver con eso de que cuando uno, porque ustedes son facilitadoras de microdosis de plantas maestras, o sea, acompañan a personas que los buscan porque quieren mejorar su vida, cambiar, desarrollarse, resolver temas, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, son profesionales en este campo. El psicóloga más facilitadora, bioquímica más, o no, facilitadora esto. En el caso de Marian, esto, hay la especialidad de Marian, biotecnóloga y facilitadora. Pero creo que cuando uno se relaciona con plantas maestras, no es solo un quehacer, no es solo una profesión o una actividad. Hay algo que cambia nuestras vidas, ¿no? Que las tres de alguna manera han ido mencionando que tiene que ver con la dimensión de la espiritualidad, ¿no? Y ahí no sé, Claudia, ¿tú qué dirías? ¿En qué medida sientes tú que este acercamiento al cacao ceremonial, a la ayahuasca ceremonial o en microdosis, a los hongos en ceremonia y en microdosis, sientes que también algo en tu vida ha cambiado para bien? Fede, estoy media confundida con la pregunta, como la pregunta es, eh, ¿cómo ha cambiado para bien para mí como este tipo de ceremonias o este tipo de experiencias o yo facilitando? En ambos casos, pero sobre todo que cuando uno trabaja con plantas maestras, no es Ajá, solo un trabajo, no es solo una ya. actividad laboral, es algo más
que cambia nuestras vidas, ¿no? Sí, y me imagino, bueno, pienso que tiene que ver con poner al servicio, ¿no? Como poner al servicio, como, como, es como un llamado, una sensación como de tener que poner al servicio todo lo aprendido, todo lo que te ha hecho, es como una devolución de manos, todo lo que te ha hecho bien, ¿no? Al final es como siento, como decía Nidia, como esta conciencia más colectiva también que se empieza como a activar, como de red, ¿no? Eh, y evidentemente sí ha cambiado mi forma también de relacionarme con el dar y recibir, pues evidentemente, como desde dónde, ¿no? Desde dónde. Entendiendo también que, que, eh, que tiene que ser como un intercambio como energético justo, que se sienta bien lo que estás haciendo. Em, sí, siento que a mí me ha dado como una oportunidad también como de, de descubrirme también en otras formas en las que no estaba acostumbrada a verme y en donde también me siento muy cómoda y también me siento muy bien haciéndolo. Me hace muy bien también a mí. Eh, entonces también ha sido una tremenda oportunidad para mí estar pudiendo también facilitar. Yo en algún momento lo comenté dentro de Microhuasca, yo entré pensando en aprender para mí, como que nunca pensé que iba a terminar facilitando. Eh, y ha sido para mí un cambio de identidad también, po. Como que he abierto como la vasija de la identidad. Ahora también hay una Claudia que se dedica a este mundo más terapéutico. Y no sé, estoy todavía como con esa sensación de sorpresa de seguir descubriéndome aquí, porque también para mí es mucho más nuevo que toda mi vida, por ejemplo, haciendo ciencia, mucho más años. Entonces, eh, también esa oportunidad me ha dado. Qué lindo. Gracias, Claudia. Nidia, ¿tú qué podrías compartirnos? Sí, gracias, Fede. Una pregunta muy potente. Mm. Y Claudia, yo creo que coincido mucho con la experiencia que Claudia platica. En efecto, Fede, trabajar con plantas maestras no es solo un trabajo, es también una responsabilidad, ¿no? Yo, la verdad, como científica de toda la vida, para tener la apertura que se vive a través de esto, pues también tuve una persona a la que quiero mucho, una maestra, ¿no? Que me enseñó también este camino y creo que fue lo que me dirigió hacia las plantas maestras. Y en mi experiencia, lo que me dieron, lo que me entregaron, el entendimiento, la sanación, cuando yo me sentí mejor, cuando estaba en este momento, yo no podía no querer compartirlo con el resto, ¿no? Porque justo como lo menciono, para mí esta expansión de conciencia es la expansión también con la otredad, ¿no? Con el otro, con la comunidad, con lo colectivo. Entonces mi deseo era esta sanación que a mí me enseñaron, era mi necesidad de compartirla con la comunidad, ¿no? Es una responsabilidad muy importante, ¿no? O sea, cuando yo comencé, yo dije, bueno, sí quiero compartirlo, pero ¿cómo? Como lo mencionó Mariana antes, ¿no? O sea, no es algo fácil de hacer, ¿no? Si tenía que haber algo. Microhuasca también llegó a mi vida en el momento así como mágico, preciso. Hice una formación en España que también llegó así, igual de microdosis, y yo dije, bueno, por algo está llegando, ¿no? Si quiero ponerlo al servicio, quiero poner mi aprendizaje al servicio y a compartirlo, pero no es algo fácil de compartir. Y no todo mundo está preparado para hacerlo, ¿no? Como dice Claudia, también pues tengo poco tiempo y es un camino que nunca acaba, ¿no? O sea, es un camino que siempre está, pues, esta posibilidad de evolucionar, de crecer, de compartir, ¿no? Nunca va a acabar ni mi aprendizaje ni mi deseo de compartirlo con los demás. Eh,
Fue muy difícil, lo confieso, para mí saltar de la ciencia, ¿no? A tener la apertura que necesitaba para poder compartirlo. Y digo porque pues en la ciencia occidental, como al menos yo la viví, pues es demasiado pragmático, ¿no? Todo mucho en el método científico, mucho vivirlo así, muy cerrado, a lo mejor muy concreto, muy necesaria la evidencia, ¿no? Y entonces el camino o el proceso de la apertura que yo tuve que tener para poder darle paso a este entendimiento, pues yo creo que se me ha costado algunos, voy a decir 10 años quizá, pero con esto, ¿no? Con este entendimiento y con estas ganas de poder compartirlo, ¿no? Y ahora que lo hago como facilitadora y lo veo en mis facilitados, ¿no? Y en la gente a la que acompaño, la gente que me busca, pues veo, ¿no? Esa posibilidad de sanar, ¿no? De hacer un camino, de una expansión de conciencia, de una vida donde haya más plenitud, ¿no? Nos estemos, pues eso, buscando en esencia y buscando esa plenitud, encontrando esa plenitud o viviendo esa plenitud, tendría que decir. Gracias, Nidia. Gracias, Fede. Marian, cuéntanos esto, tú que puedes compartir con nosotros. Bueno, estaba pensando que, nada, se me venía un poco, justo ayer terminé un proceso con alguien que quedó resonando con la novedad de que mi formación era biotecnóloga, ¿no? Y como tratando de entender, o sea, ¿y cómo pasó, ¿no? Que alguien así está hoy trabajando de... Y me pareció súper importante porque tiene que ver justamente con esto que las chicas dicen, ¿no? Con esto del llamado, ¿no? Mm, Que no necesariamente tenemos que haber estado formados en algo para mm, poder darnos la oportunidad de romper tal vez con eso que venimos haciendo o hicimos toda la vida o elegimos en algún momento mm, y simplemente decir eso, ¿no? Buscar la coherencia o el camino del alma, ¿no? Que decís, hay un llamado a esto que decía Nia, que decía Claudia, ¿no? Del querer compartir ese conocimiento que pasó por nuestro cuerpo, esa cosa de experiencia maravillosa, ¿no? Entonces, desde ese lado es que en mi caso, por ejemplo, me resulta mucho más cómodo trabajar que en otros momentos de mi vida, como hablábamos al principio, ¿no? Donde el nivel de exigencia, de autoexigencia, que implica muchas veces la academia, ese estrés, ese ego que por ahí pusimos en el flyer, ¿no? En el que nos identificamos, ¿no? Y que nos medimos por cantidad de publicaciones, por impacto de las publicaciones, por esos logros, como yo sentía que en algún momento, o de alguna manera, mejor dicho, es como repetía mm, información, ¿no? mm, Pero esto no tengo que repetir, no tengo que buscarla mm, en ningún lado, solo tengo que mm, escucharme y sale solo, ¿no? mm, No es forzado, es natural. Entonces es como hermoso poder decir hoy trabajo de algo que realmente me gusta, donde realmente puedo ser, donde no me tengo que estresar por qué es lo que tengo que decir, cómo lo tengo que decir, lo habré hecho. mm, No, todo es el mindfulness que nos mm, ayuda mucho a cultivar eh, estas actitudes del no juicio, del neutralizar las cosas, de la aceptación, ¿no? Entonces, como, baja muchísimo el nivel de ansiedad. Entonces, ese mm, trabajo hoy es absolutamente disfrutable, ¿no? Y claro que nos trae y nos deja un montón, porque es mucho de reciprocidad, o sea, el trabajar con un otro, el ver cómo ese otro expande, cómo uno ayuda justamente a esas tomas de conciencia o los procesos, cómo empieza una persona, cómo llega y cómo se va con el nivel de gratitud que nos brinda, claro que es una experiencia hermosa y que cuesta hasta de repente decir trabajo, ¿no? Pero bueno, eso en mi experiencia creo que todo eso me ha traído el poder trabajar con las plantas sagradas. Gracias, Mario. Lindo testimonio esto. Nidia, te voy a hacer una pregunta para que tú te explayes. Cuando uno toma plantas maestras en formato de microdosis, bueno, está la importancia del ayuno, la dieta, la calibración, ¿no?
luego está todo este proceso de la microdosificación, siguiendo algunos protocolos como el de James Fadiman, que adaptó microhuasca o el StatMed, y todas las tomas de conciencia que se dan en esos estados ampliados de conciencia, ¿no? Que tú bien has mencionado. Y luego una fase como de integración, donde tal vez no necesariamente, si bien se da la integración durante toda la experiencia, al final a veces las personas terminan el proceso de tomar microdosis, pero hay como una integración. Y esto que lo he dicho como muy resumidamente, esquemáticamente, ¿no? Y tú, ¿qué aportarías a las personas que de repente están diciendo esto? Ay, eh, me interesa, voy a comprar en la esquina, entre comillas, metafóricamente, ayahuasca o hongos y voy a tomar por mi cuenta, eh, por poner una situación extrema, digamos, ¿no? ¿Tú qué dirías esto? ¿Qué les recomendarías a esas personas? Pues no es una situación tan extrema, Fede, lamentablemente, como lo dije, pues no, para nosotros no solo es un trabajo, es una responsabilidad. Y las personas que nos dedicamos a esto sabemos todo lo que implica trabajar con plantas maestras. Yo creo que Microhuasca, el equipo de Microhuasca, la gente de Microhuasca, es maravilloso el programa que tienen. No solo porque nos enseña mucho de la cosmovisión, ¿no?, ancestral, sino esta parte de la integración que para mí es una parte fundamental del proceso. Y no solo al final del proceso de microdosis, sino tenemos que darle un peso o tenemos que darle prioridad a compartir con la gente que facilitamos, que la planta maestra, que la planta sagrada, que la medicina que vamos a hacer en ese proceso no es magia. No es que la vamos a tomar y todo va de pronto a solucionarse o a sanar o vamos a conseguir nuestra intención. Es súper importante y siempre lo recalco con todos los facilitados, el esfuerzo lo tienes que poner tú. No solo en la dieta, no solo en la intención, no solo en la comprensión de lo que vas a vivir, sino es un constante esfuerzo para poder realmente, como digo, buenos maestros que son, nos enseñan, pero está en nosotros darle el entendimiento y poner la atención que requiere. Y eso, pues, lamentablemente sí hay muchísima gente que dice, bueno, pues con toda la información que está sucediendo, bueno, lo compro aquí por Facebook, ¿no? Aquí en México se da mucho eso, que en Facebook ni siquiera sabemos qué están vendiendo, pero pues los dan y se lo voy a tomar y tal. Hay veces que el proceso puede ser tan intenso que es necesario el acompañamiento. Siempre lo vamos, los que nos dedicamos al uso a compartir los mensajes de las plantas maestras, siempre lo vamos a recalcar. No solo es necesario el acompañamiento, sino es necesario el esfuerzo que uno pone, la apertura que uno pone, la voluntad que uno pone. Y eso implica muchas cosas, desde romper creencias, romper patrones, ¿no? A veces hay gente, ¿no?, que llega conmigo y dice, ay, no, pero pues es que la dieta está muy difícil. No, pues ya, desde ahí ya sabes, ¿no? Como con qué intención van, ¿no? Con qué proceso. No, es que pues yo no siento nada. No, pues es que no es de sentir, ¿no? O sea, nada más una sensación corporal. Sabemos lo que los psicodélicos hacen, ¿no?, en el cerebro, sabemos sobre el aumento en la plasticidad, sabemos sobre muchas cosas que está sucediendo en nuestro cerebro. Pero todo eso no va a cambiar o no se va a integrar a nuestra vida si nosotros no ponemos el esfuerzo y la voluntad para realmente trabajar con las plantas maestras. Como las tareas que nos dejaban en la escuela los maestros, pues así las plantas maestras. Las enseñanzas nos las dan. El aprendizaje está en nosotros y en el esfuerzo que ponemos para ello. Gracias, Nidia. María, y yo sé que tú has desarrollado una propuesta de combinación de mindfulness con trabajo con microdosis de plantas maestras. ¿Cómo así este modelo de meditación mindfulness con plantas maestras, eh, tú has tenido la experiencia que funciona? ¿Por qué? ¿Cómo así se complementan estas dos herramientas que podrías compartirnos? Bueno, antes de pasar ahí un poquito de lleno a eso y rescatando un poco lo que comparte Nidia,
creo que en mi experiencia personal me pasó un poco esto de haber llegado a las microdosis adquiriéndolas así, comprándolas y con el delivery. Y tuve la experiencia maravillosa, hubo, claro que cambios y tomas de conciencia, y es indiscutible, la medicina tiene su poder per se, pero después tuve esa posibilidad cuando quise hacer esto del mindfulness y yo simplemente, bueno, instructor en mindfulness, voy a compartirlo, tuve la posibilidad de cuestionarme, o sea, empecé a darme cuenta que había mucho que no sabía, ¿no? Y ahí es donde justamente voy a esta formación que nos llenó de conocimiento para hacerlo de una manera responsable, desde lo metabólico, sí, que la dieta no es caprichosa, como decía ella, no es un dietar por dietar, ¿no? Cuando hay un fundamento que tiene que ver con interferencias o con efectos o con apagar la micro, entonces uno entiende y entonces puede dar fundamentos para generar esta adherencia que muchas veces falta con la dieta o estos obstáculos como la bitácora, ¿no? Que es esa herramienta de registro también hermosa y poderosa que propone Microhuasca, que un poco nos lleva a esto que decía Nidia, ¿no? El compromiso, ¿sí? O sea, es autorregistro, ¿sí? O sea, es la toma de conciencia de que no estamos tomando un medicamento, ¿sí? Un ibuprofeno, y entonces simplemente lo tomamos y esperamos que todo pase. No, es como totalmente adhiero, que es mucho de autorregistro, de compromiso y de disponibilidad, ¿no? Para realmente sincerarnos y, bueno, tomarnos el proceso totalmente con compromiso. Entonces, me parece que nada, es muy importante un proceso acompañado que un proceso solo, a nuestro entender, ¿no? Porque esto del facilitador nos trae mucho los entendimientos, nos ayuda como a toda esa información que está un poco en el aire, a traerla, a entenderla, a integrarla. Entonces, nada, quería un poco complementar lo que había dicho Nidia. Y yendo puntualmente a esta propuesta, bueno, yo justamente habiendo tenido el conocimiento de mindfulness y ahora después la formación como facilitadora en microdosis, encontré como una hermosa sinergia, dado que si bien es cierto que ambos trabajan sobre la plasticidad neuronal, propiciándola, encontré como el mindfulness la posibilidad de, si bien estamos experimentando las mil posibilidades porque el cerebro está plástico, está moldeable y podemos cambiar patrones de pensamientos, de conductas en general, el mindfulness viene a darnos el molde para decir, bueno, dentro de todos estos caminos que ahora se me abren, bueno, ¿cuál es el que quiero tomar? ¿Cómo quiero volver, o sea, empezar a relacionarme con la vida, ¿no? O sea, ¿qué perspectiva quiero elegir, ¿no? Entonces, es como digo, la microdosificación con plantitas sagradas hace nuestro cerebro moldeable y el mindfulness nos ayuda a elegir la mejor forma, sí, que nos lleve a un mayor bienestar. En mi caso, el programa de alquimia sagrada eh, viene esto, ¿no? Comenzar con mindfulness, como cultivando un poco de presencia, es como limpiando el terreno, ¿sí? Empezando con algunas prácticas de atención plena para que la microdosis cuando llegue como en un momento ya de una pequeña, donde ya vamos expandiendo conciencia, entonces es como la tierra fértil, ¿no? Así que bueno, ese es el programa que creé, que acabo de terminar la semana pasada y que fue increíblemente hermoso. Y como digo yo, es como el uno más el uno no me da 2, da 11, porque la verdad es que es literal una alquimia sagrada, es hermosísimo. Así que bueno, eh, ahí compartir mi experiencia. Este, está bien esto, Mariana, me quedo con eso. 1 más 1 es 11, sí. Son las nuevas matemáticas que aprendemos con las plantas sagradas. Claudia, quería preguntarte sobre tus reflexiones sobre estos puentes entre ciencia y espiritualidad, este diálogo entre ciencia y espiritualidad que se puede dar, digamos, a través de esta apertura que significa
el conectarnos con las plantas maestras. ¿Qué podrías compartirnos? Eh, Gracias, Fede, por la pregunta. Eh, Siento que para mí ha sido, como que puedo encontrar como desde mi experiencia, ¿no? Como para mí ha sido importante como la integración de ambos mundos. Que como bien decía Nidia, como que no es nada fácil, como integrar dentro de una, como de repente, incluso en algún momento para mí llegaron a ser como contrarias, ¿no? Donde puedes obtener evidencia desde la materia y un mundo en donde no tienes cómo medir. Entonces, como que, que claro, cuando hablamos de puentes, pienso que hay como principalmente dos. Uno lo nombró Mariana también, como la experiencia, ¿no? Como la propia experiencia, la apertura a la propia experiencia. Todo lo que en mi vivencia, digamos, me fue sucediendo. Como que ahí hay un puente importante, como la experiencia mística que aparece, que sucede. eh, eh, Tanto, bueno, las distintas experiencias místicas que uno puede haber tenido, por ejemplo. Em, y por otro lado, siento que para mí fue importante también como no olvidar mi mente, como que necesitaba, como desde mi mundo más cuadrado, necesitaba como que mi mente entendiera que era posible. Entonces ahí para mí el gran puente es la física cuántica. Es como de repente me empezó a interesar como la física cuántica, me puse a leer un poco, porque necesitaba como entender un poco. Y hay como, cierto que varias cosas, pero entre ellas como la materia es 99,9% vacía. Es como cosas como esos datos, como el experimento de la doble rendija, ¿no? Que el electrón cuando lo están mirando se comporta de una forma y cuando no lo están mirando se comporta de otra como esas pruebitas que están por ahí. No sé, la teoría de la supercuerda, que es la más como aceptada hoy día para unir como estos dos mundos, ¿no? Micro y macro, como en una sola ecuación que pudiese como explicar un poco cómo sucede la realidad. Y la más aceptada hasta hoy día, que es la teoría de la supercuerda, contempla 11 dimensiones. Entonces ahí como que siento que igual hay algo dentro mío que se calma un poco. Cuando como con las pruebas así científicas, también sabemos que no lo podemos percibir todo. O sea, tenemos un rango, como que súper evidente, tenemos un rango. Entonces también para mí fue importante crear dentro de mí como ese puente, en el fondo, como esa explicación. Yo siento que tiene que ver mucho con la integración que hablaban hace un rato también como, Mm, como aprender a crear esos puentes para esas mm, nuevas formas, desde distintos lugares, ¿no? Como desde la mente, desde la emoción, desde distintos lugares. Como la experiencia para mí sería como lo más, como emocional, lo que pasa por el cuerpo también. Eh, Eso se me viene a mí cuando hablamos de puentes entre ciencia y espiritual. Gracias, Claudia. Lindo compartir. Bueno, y ya nos está dejando una tarea, ¿no? Indirectamente de ir averiguando un poco más sobre física cuántica para entender todo este mundo maravilloso, ¿no? Ya estamos por terminar, pero bueno, invitarlos a que dejen sus comentarios y preguntas en el chat. Para las tres, quien se anima, Juan Zúñiga ha escrito, en las ceremonias de ayahuasca el rol del curandero es primordial. ¿Cómo funciona la microdosis de ayahuasca para compensar algo que está necesario en los procesos de sanación? Y bueno, y Adolfo que nos aporta, les recomiendo a todos y a todas conocer más sobre las investigaciones de Jacobo Greenberg que apoyan la explicación de la realidad más allá de lo que percibimos. Muy bien, ¿quién quisiera comentar lo de Juan Zúñiga? Esto, así como el curandero cumple un rol en las macro dosis, digamos, en ceremonias. En el caso de la microdosis, ¿quién cumple esa función? ¿Y cómo es? Estás en silencio, Claudia, creo. Mm. No dije para mí, como qué buena pregunta, dije. Ah, ya. A ver, Nidia, a ver, ¿tú qué nos puedes decir sobre eso? Mm.
que también es una muy buena pregunta. Yo creo que algo que tenemos que reconocer y que aprender, en efecto, pues los curanderos, los chamanes tienen muchísima experiencia y esto es mucha experiencia para guiar, tienen una sabiduría que es de toda una vida, ¿no? Pero algo que siempre está en un proceso de microdosis es lo que mencionó Claudia, que es el sanador interno. Y el sanador interno siempre está presente en un proceso como tal. Definitivamente no hay nada que pueda suplir, ¿no? La sabiduría o el consejo o el acompañamiento de un chamán o de un curandero, pero otra vez las plantas maestras nos lo enseñan, es de nosotros aprenderlo, entenderlo y vivirlo. Entonces nuestro sanador interno juega una parte muy importante y es aprender a escucharnos, ¿no? En esencia y en esta conciencia, expansión de conciencia que nos permiten las plantas maestras. Esa es mi opinión. Gracias, Nidia. Marian, depende, tú puedes complementar con el rol del facilitador y la facilitadora en este proceso con microdosis. Sí, bueno, un poquito creo que lo comenté hace un ratito. Creo que es un rol muy potente porque si bien es cierto, tal cual, que la medicina apertura, nos despierta, nos comunica con esa sabiduría interior que habita en cada uno de nosotros, el de repente tener este interlocutor, esta persona de escucha activa, esta persona que nos ayuda a reflexionar, que nos dispare estas preguntas poderosas que nos hagan dar cuenta, ¿no? Aterrizar esos realize, esas tomas de conciencia y empezar a como atar un montón de cabos, me parece que es fundamental, ¿no? O sea, además del acompañamiento que nos da justamente como mencionaban hoy, ¿no? Acompañando en la calibración, en el conocernos con la medicina, en, en darnos otras herramientas para amplificar la experiencia. Creo que eso, tener esta persona del otro lado que nos ayuda a formalizar los pensamientos y esa información de lo que nos va pasando y nos ayude a integrarla, a verla de otra manera, ¿sí? Muchas veces hay otro punto de vista que, claro, creo que ayuda muchísimo a tomar conciencia y a que los procesos sean mucho más profundos, ¿no? Hablamos de microdosis, sabemos que hay sutilezas, son cambios sutiles, no hay psicodelia, ¿no? La idea justamente es que sean procesos totalmente compatibles con un cotidiano. Entonces, si no estamos atentos, si no estamos detenidos, si no hacemos esto de registrarnos y compartir, muchas veces pasa esto que, sí, sí, probé la microdosis, ¿no? Pero sí, algo puede ser. No, bueno, es que esa es la diferencia entre tomar la microdosis con esta concepción de medicina alopática o integrar la cosmovisión ancestral, entenderla como un proceso donde la microdosis hace su parte, yo hago el mío, y esto, ¿no? El facilitador como una persona que nos ayuda a ordenarnos, ¿no? Y a integrar todas esas sutilezas. O sea, creo que es totalmente poderosísimo un proceso acompañado. Gracias, Marian. Bueno, Gaby le ha escrito a Claudia Pisani. A lo mejor te interesa o ya conoces. Hay un libro que llegó a mí, se llama El Tao de la Física de Fritjof Capra, una joya. Y una pregunta para Claudia, ¿qué sucede con el tema legal en Chile respecto a entregar microdosis de hongos? Y para cerrar, una pregunta para Nidia bueno, yo arbitrariamente estoy asignando, disculpen, de Mijael, ¿qué tipo de personas estarían excluidas de hacer experiencias con enteógenos? ¿Qué riesgos en la salud mental implican estas prácticas? A ver, Claudia, empezamos contigo la parte legal de la microdosis de hongos en Chile. Em, sí, gracias por la pregunta. En este momento es legal estar inscrito en un dispensario de, de hongos en Chile. Eso existe como figura. Uno puede pedir o sea, te pueden recetar como microdosis un médico y con la receta médica tú te puedes ir a inscribir a un dispensario. Y hay dispensarios legales en Chile.
¿Cómo se hace el link entre lo terapéutico y esto del dispensario? Eh, claro, facilitar tampoco es ilegal. Entonces, se hace esta separación, ¿no? Entre la persona que compra su medicina y que en el fondo toma una decisión como individual de tú comprar tu medicina y aparecen las facilitaciones como, como para poder acompañar estos procesos sabiendo que las personas lo van a consumir igual, ¿cierto? Eso ya está sucediendo, eso ya pasa. Entonces, creo que por ahí podría responder un poco cómo va el tema legal en Chile respecto a las microdosis. Ujú. Gracias, Claudia. Eh, pero yo me imagino que las personas, si son de Chile, pueden inscribirse en la sociedad que tú presides y recibir más información también, ¿no? Sí, síganos en el Instagram. Bueno, al final me imagino que va a haber espacio para eso. Que va a salir información. Bueno, sí. A ver, entonces, Nidia, ¿tú cómo responderías esta pregunta? ¿En qué casos los enteógenos podrían ser un riesgo para la salud mental? Claro, pues nosotros los que nos dedicamos a esto, siempre cuando vamos a empezar con alguien nuevo un proceso, hacemos un screening, ¿no? O sea, sí tenemos, no todas las personas son candidatas a un proceso de psicodélicos. Sobre todo estamos hablando de personas, por ejemplo, que tengan tratamiento psiquiátrico como antidepresivos, benzodiazepinas, también problemas cardíacos. Eh, Todos deberíamos tener la preparación de saber quiénes sí son candidatos y quiénes no. Trastornos psiquiátricos, pues ya diagnosticados y no solo medicados, sino que no estén medicados, pero como una bipolaridad, una esquizofrenia, no son candidatos, ¿no? Hay muchas cosas. Obviamente, pues tenemos que tener justo este entendimiento y este conocimiento porque como dijimos es una responsabilidad muy importante llevar este tipo de procesos. Entonces, en efecto, no todas las personas, y no solo estamos hablando de trastornos psiquiátricos, también puede haber situaciones, pues a lo mejor psicológicas muy fuertes, ¿no? Duelos muy abiertos o muy recientes que pueden evocar demasiadas pues, situaciones sí, situaciones complejas que no sea momento para llevar a cabo un proceso. Entonces siempre es importante que a quien se acerquen para que les faciliten las microdosis, les hagan pues este screening, ¿no? Donde hacen todas estas preguntas, donde pueden darles la información de por qué sí o por qué no es un buen momento para que se haga el proceso. Algo que también nosotros hacemos, pues es que afortunadamente la comunidad psiquiátrica y médica, pues no todos, pero ya hay mucha apertura. Entonces siempre intentamos trabajar con un equipo multidisciplinario, ¿no? Entre psiquiatras, médicos, los que facilitamos, psicólogos, gente de mindfulness, todo esto siempre pues complementa muy bien un proceso, ¿no? Y es muy importante siempre estar bien informados y a preguntarle a su facilitador, ¿no? O sea, o saber bien que el proceso no lleva ningún riesgo para ustedes, ¿no? Entonces, hasta que ustedes no se sientan seguros, no estén convencidos de que es un proceso para ustedes, también su facilitador se los va a decir, pues eso, ¿no? No, 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 no corran el riesgo de comprarlo por Facebook y o de pronto decir voy a hacer un proceso yo solo, ¿no? Siempre acompañado. Y gracias, Nidia. Bueno, Juan Zúñiga nos pone esto en el chat. El papel del facilitador es diferente al del curandero. Ambos son complementarios, pero no inclusivos, ¿no? ¿Es esto cierto? Bueno, sí, es cierto, Juan. Esto depende de ahora desarrollamos las similitudes y diferencias. Oscar Chacón Antesana pone, la ayahuasca naturalmente tiene más de una centena de sustancias químicas la microdosis que contiene. Bueno, de acuerdo al Instituto ICIER de Barcelona, la ayahuasca tiene 2000 sustancias. Y la microdosis contiene ayahuasca, pero o hongos, pero en formato dosis pequeñas, ¿no? Es la misma sustancia, solamente que se transmite en microdosis y hay unos parámetros de calibración y dosificación que hay que seguir
para utilizarla, ¿no? Mac nos dice, el uso de microdosis es algo nuevo. Pienso cuántos años tiene de experiencia cada uno de los expositores compartiendo microdosis. Bueno, es una pregunta con la cual podemos ir cerrando, ¿no? María José da las gracias. Mac dice, por lo que escucho, la dieta, las restricciones son similares a las que se requieren para los rituales de enteógenos, tanto Huachuma, San Pedro y ayahuasca. Sí, efectivamente, los facilitadores de microdosis de plantas maestras, Mac, incorporan estos saberes ancestrales en el modelo que están aplicando. Todos ustedes están en el grupo WhatsApp de Hablemos de Microdosis y ahí pueden volver a hacer estas preguntas y con mucho gusto Nidia, Marian, Claudia y el equipo de Microhuasca se lo podemos ir respondiendo. No queremos alargar mucho más este espacio que ya pasó el tiempo. Bueno, Templo de Lunas pide que den el link del WhatsApp. Vamos a darlo ahora sí. Pero tal vez de cierre, Nidia, Claudia, Marian, unas palabras finales, ¿cómo las pueden ubicar si por ejemplo, alguna de las personas acá quisiera conversar con usted más sobre el tema o recibir más información? ¿Qué podríamos decir, no? ¿Sí? ¿Quién se anima a hablar primero, a hacer las palabras de cierre y de despedida? Yo puedo partir. Ujú. Voy a partir con lo que terminaste, como dónde me pueden ubicar. Por Instagram, CIEP Chile. Ese es nuestro Instagram. Ahí eh, aparece como un poco todo lo que estamos haciendo dentro de CIEP Chile. Información de todo tipo. Vamos a crear pronto un newsletter, pero estamos trabajando para poder generar más cosas. Y por ahí me pueden ubicar también si es que se necesita como ubicarme personalmente, también pueden preguntar por ahí por mi contacto. Les puede, les pueden dar mi WhatsApp. O lo puedo escribir acá también, mi WhatsApp primero. Claro, claro, por Ujú. favor, sí. Sí, aquí en el chat. Ya, eso primero con lo del contacto y para despedirme, bueno, dar las gracias por el espacio. Son espacios que también son acotados, no son muchos espacios donde se puede hablar como de estos puentes, ¿no? Entre ciencia y espiritualidad. Y para mí es un tema que me fascina, ¿verdad? Como que me ha tenido como fascinada mucho tiempo, mucho tiempo. Siento que todavía sigo ahí como, como muy curiosa con lo que las plantas maestras nos abren también como a este mundo. Em, Así que, bueno, como te digo, muy, muy agradecida del espacio y también a todos los que lo hacen posible, ¿no? Que también son todas las personas que vinieron. Gracias por eso, por acompañarnos. Eh, y eso, que tengan bonita semana. Gracias. ¿Quién sigue? Si quieren, sigo yo. Bueno, a mí me pueden contactar igual por WhatsApp, les pongo ahí mi contacto también. No manejo redes sociales, pero siéntanse con toda la libertad de contactarme personalmente. Y pues agradecer, ¿no? Agradecer no solo a Microhuasca y a Fede por este espacio, sino pues al equipo también de marketing que por ahí anda y nos está ayudando, nos ha ayudado, ¿no? Con toda la logística de esto. Haber conocido a Claudia y Mariana, pues también ha sido maravilloso, ¿no? Gente que nos dedicamos a esto y que venimos de algo tan diferente, ¿no? Que hemos creado un puente y que seguimos en esto aprendiendo. Compartirlo con ustedes es maravilloso. Siempre voy a decir, haber llegado en este camino, he conocido una comunidad maravillosa y poder compartirlo, ¿no? Con ustedes, pues lo agradezco mucho y a Microhuasca por hacer este espacio. Así que gracias a todos por escucharnos, gracias por compartir con nosotros este espacio y les mando un saludo a todos. Gracias, Nidia. Mariam, tus palabras. Bueno, en cuanto a contacto, también les puedo acercar el WhatsApp, si no, bueno, hay un Instagram que van haciendo, que es Alquimia Sagrada, es
Alquimia Sagrada MM, que es Mindfulness y Microdosis. Justamente es un programa nuevo, entonces ahí vamos naciendo. Para quien preguntaba a lo mejor esto de cuánto tiempo llevamos haciendo esto, por supuesto que es algo nuevo, sobre todo el poder formarnos, ¿no? La microdosificación no necesariamente, pero el formarnos y tener un poco de conocimiento que nos ayude a hacerlo responsablemente, sí. Este, Así que, bueno, ahí está el Instagram. Y bueno, gracias a todos por estar, por tomarse el tiempo para compartir, para escuchar. Y creo que estos espacios son muy, muy valiosos porque es una manera como de co-crear conocimiento, ¿no? Escuchando, tomando y preguntándonos, ¿no? Son espacios muy hermosos y tal cual como decían, no siempre están, así que, bueno, que exista esta posibilidad es muy valioso. Y bueno, totalmente agradecida con Micro Huasca por traerme hasta acá, con las chicas también por estar, por Fe, dirigir, equipo de marketing, y bueno, a todos, muchas gracias. Gracias, chicas. Bueno, recordarles que cada 14 días vamos a tener un conversatorio, hablemos de microdosis. El próximo conversatorio van a estar tres psicoterapeutas, Ceci García de México, Silvia Jiménez de Perú y Gabriela Fagundes de Uruguay, que van a hablar sobre microdosis poniendo énfasis en salud mental, porque son psicólogos, son psicoterapeutas y bueno, y hablando sobre cómo se puede manejar trauma psicológico con microdosis, no solamente estos temas de salud mental, ansiedad, depresión, en fin, todas las cosas que nos suelen preocupar. Así que la información va a estar en el grupo WhatsApp, donde todos ustedes ya están y también vamos a difundirlo por las redes y esperamos que todos aprendamos de la experiencia de esa hermosa comunidad, ese hermoso egregor que hemos ido formando alrededor de las plantas maestras. Un abrazo, gracias Claudia, gracias Nidia, gracias Marian, gracias a cada uno de ustedes por estar acá presentes. Seguimos fluyendo. Gracias. Gracias, que esté muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, muy interesante todo. Bendiciones. Gracias, buen camino a todos. Lindo, salió muy bien. Gracias Claudia. Ya nos vemos. Voy a cerrar entonces. Gracias. Ah, José, gracias por tu palabra. Chao.